¿cierto? ¿Sí? Como profes que no. ¿No me escuchan? Que si ese era la planta, sí. No, están viendo mi pantalla. Ah, sí, sí. Listo. Entonces, vamos a dejar el modelo ya, digamos, listo para un trabajo en su curso de estructuras 2, aunque la verdad ya la ingeniera Victoria les va a pedir distintas estructuras. Nadie puede ir no pueden ir dos personas con la misma. Entonces, si se quieren ¿cómo es? Adelantar ese trabajo, ustedes van a hacer el diseño sismorresistente de una estructura portical lo más regular posible. Usualmente ya se las manda a que ustedes la busquen y a que ustedes monten el modelo por acá. Si tienen ese proyecto, si tienen el tiempo, pues lo pueden hacer y yo les puedo ayudar en lo que se necesite para la parte de configurar el programa. Si no, pues vemos estos videos y replicamos el procedimiento para la nueva estructura. Básicamente, pues todo es lo mismo. Entonces les decía, pues no tiene razón de ser de quitar el peso de las vigas y columnas, así que hay que considerarlo. Entonces, para eso vamos al menú definir y donde definíamos fuentes de masa. Recuerden que ahí fue donde le dije, mira, no consideres peso propio. Entonces vamos a ir nuevamente y le decimos, sí, considera el peso propio o la masa propia de los elementos. ¿Listo? Solamente tenemos que asegurarnos que estos 3 ítems, al menos el 2 no es muy necesario, pero pues no tenemos masas adicionales, así que no va a cambiar nada. Este tercero tiene que estar agregado cuando usted coloque una carga adicional que es diferente al peso propio de los elementos. ¿Listo? Entonces siempre se agrega. O cualquier otra carga que vayas a incluir como peso de la estructura, pues tiene que estar en este menú. Entonces, esta sería la configuración normal para iniciar con un diseño. Le decimos OK, OK. Eso es lo primero. Ahora les había dicho de las combinaciones, ¿no? Entonces, en las combinaciones, definir combinaciones de carga. Ahí solamente había creado una. Entonces les decía, tienen que crearse todas las combinaciones de sismo. Ya cuando ustedes vayan a su curso de diseño en estructuras 2, hay que combinar el sismo con carga gravitacional viva, con carga gravitacional muerta. Hay que hacer otras combinaciones. Así que hay una combinación adicional que la vamos a dejar simplemente ingresada para que ustedes cuando hagan su curso de estructuras 2, de ahí saquen la información. Vamos entonces con las combinaciones del sismo. Bueno, antes de esto, permítame, recuerdo que yo había cambiado, incluso en los casos de carga, había cambiado la configuración de las fuerzas. No, aquí no, perdón, casos de carga no, en estados de carga. Aquí, pero yo le había desactivado lo de la excentricidad, entonces vamos a activársela. Ok. Y se la activo para las dos direcciones. Listo, es mejor dejarle todo eso activo y ya, decir al programa, haz las combinaciones que tengas que hacer y yo al final te voy a pedir solamente los máximos efectos. Entonces, eso es todo y OK. Perfecto, entonces ahora ya está configurado que considere el peso de los elementos, que considere excentricidad accidental en las dos direcciones, positiva, negativa, y ahora sí vamos a configurarlas o agregar las combinaciones. La primera combinación fue con la que trabajamos en la clase pasada, que era el sismo en Y menos el 30% del sismo en X. ¿Listo? Así que lo que hago siempre es copiar este nombre para ir creando las otras y no estar escribiendo. Aquí no es mucho, pero van a haber otras combinaciones que utilizan en esos cursos de diseño que son un poco más extensas. Entonces le digo adicionar, nueva combinación. Y ahora, por ejemplo, la inicial sería la que me falta, el sismo en X. Perdón, esta no, lo doy cancelar. Selecciono la combinación, la última, y le digo adicionar copia, al menos como para que ya me aparezca la fuerza horizontal en X, fuerza horizontal en Y.
Entonces ahora sí cambio el nombre y le digo que ahora necesito esto positivo. Esto solamente es el nombre. Si acá no le cambiamos el valor positivo, pues no nos hace nada. Entonces ahí está, ok. Vamos con adicionar otra copia y le digo ahora quiero los dos negativos. Entonces menos 0,3 menos 1, los dos negativos, ok. Le digo adicionar nueva copia, me falta el primero negativo y el segundo positivo. Entonces, el sismo en Y negativo y el sismo en X positivo. Listo, ahí está, eso es todo. Y le doy OK. Ahí están las 4 combinaciones para el 100% del sismo en Y. Ahora tengo que repetir esas combinaciones, pero con el 100% del sismo en X. Entonces le digo adicionar copia. Y ahora quiero el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. 30% del sismo en Y, me copio este título para irlo cambiando. Entonces ahora 100% 1 del sismo en X y por acá el 30% del sismo en Y. ¿Listo? Ok. Le digo agregar copia. Y ahora voy por el segundo negativo. Sismo en Y negativo. Pongo el negativo. Ok. Agregar copia. El primero negativo. El segundo positivo. Positivo, o sea, sismo en X negativo, sismo en Y positivo. Y me falta la última de ambos negativos. Sismo en X menos y menos. Muy bien. Entonces, estas son las combinaciones. Y se me fue un garabato mal. Las 8 combinaciones del sismo, ¿vale? Del sismo sin ninguna combinación de carga de la norma, solamente las combinaciones por el efecto direccional, ¿vale? Pero que ese efecto direccional ustedes tienen que tenerlo en cuenta en el diseño. Cuando ustedes vean su curso de diseño, pues aquí todo lo que tenga sismo siempre va a tener 8 combinaciones, o sea que rápidamente, si tienes 3 combinaciones de la norma, bueno, esto se te vuelve 8 por 3, así se te empiezan a crecer todas esas combinaciones y se vuelve un poco engorroso, pues visualizar sobre todo los resultados. Así que yo les recomendaría que le pidan al programa que les dé una envolvente de estas combinaciones del sismo, o sea, que él de eso te dé los valores máximos. ¿Qué pasa con eso? Si usted pide envolvente, él te puede dar el cortante máximo en el pórtico 1 con esta combinación y el cortante máximo en el pórtico 2 con otra combinación. Te va a dar lo envolvente, lo máximo en todos los pórticos, en todos los elementos. O sea que para hacer ese análisis que nosotros hacemos acá, como de ir comparando poco a poco, pues ya no se podría hacer porque él ya oculta lo demás y te da solamente los valores máximos. Pero cuando diseñamos, ya en la realidad uno siempre usa los valores máximos. Entonces vamos a crear esa envolvente. Lo que decimos es, mira, agrégame, yo nunca he hecho esto, no sirve de nada. Le digo, agrégame una nueva combinación de carga. Entonces le digo, esta es envolvente. Envolvente de el sismo, del sismo nada más, ni en X ni en Y, solamente envolvente del sismo, ¿vale? Entonces, envolvente del sismo. Y lo único que tengo que decirle es el tipo de combinación, ya no es una suma lineal, no, ahora yo quiero una envolvente. Quiero los valores máximos de unas combinaciones que yo te voy a dar, entonces envolvente. Y aquí, ¿cuáles combinaciones? Pues todas estas que acabé de crear, le digo adicionar y le agrego una por una.
8 combinaciones. Listo, ahí están las 8. Ok. También es bueno, recuerden que nosotros tenemos un estado que decíamos es el DEAD, que es el que por defecto trae el programa, en donde se guarda el peso propio de todos los elementos. Y tenemos otro estado que creamos que decía Super DEAD, que era la carga muerta impuesta adicional en los entrepisos o en cualquier elemento que estuviera o que hiciera parte de ese estado de carga. Es bueno que ustedes agrupen esa masa o ese peso, esa carga muerta, en un solo estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos el cortante basal, pues nos tocaría sumar el estado de DEAD más el de super DEAD. Pues digámosle al programa que lo sume de una vez. Y adicional, cuando vean su curso de estructuras 2, van a tener que utilizar toda la carga muerta. Entonces, para estar evitándose sumar y sumar cargas, le dice al programa siempre, mira, esto es carga muerta, puedes colocar los muros en otro estado de carga, puedes colocar el piso en otro estado de carga, como si uno quisiera ir variando esas cosas y no estar haciendo el cálculo antes de ingresarlo al programa, o sea, como para dejarlo, o sea, ya cuando uno aprende a manejar un programa de estos, uno empieza a querer que él haga todo. Así que pongámoslo de una forma más automática para calcular ese peso propio. Así que sencillo, le decimos, mira, adicioname un nuevo caso de carga y le llamo, la forma en que yo lo llamo es de total, o sea, carga muerta total. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a considerar ahí? El peso propio, DEAD, y super DEAD. Ay, perdón. Este DEAD está bien, le digo otro, adicioname otro que es super DEAD. Entonces, ahí están, no los modifico. Si en algún momento a ustedes les toca modificar esto, va a ser cuando hagan su diseño, estos valores. Aquí los podríamos, aquí no es tan usual que uno empiece a modificar el peso de la estructura, pero estos factores ya dependerán del tipo de combinación. Y necesito que me la sume, entonces está bien, una suma lineal. Así que, ok. Ese es un estado adicional que simplemente quiero que al menos conserven esa configuración para cuando hagan su curso de estructuras 2. Eso sería todo. Le decimos OK y entonces ejecutamos el programa normalmente. Algo importante también que no les mencioné, los diafragmas, en la clase pasada vimos que hay que asignarlos, el programa no te coloca diafragma a menos que usted le diga colóqueme un diafragma. Si usted no coloca diafragma, por ejemplo, a nivel de cubierta, que si es una cubierta liviana, no tiene razón de ser que digas que una cubierta liviana es un diafragma rígido, a menos que académicamente se diga, asuma que es diafragma rígido, pero ya en la realidad, una cubierta liviana no te hace las veces de diafragma rígido. Entonces, si no colocas el diafragma rígido, el programa no te va a calcular ni centro de masa ni centro de rigidez, ¿ok? Así que si queremos conocer esos datos para un cálculo manual que estamos haciendo, pues hay que colocarle el diafragma al menos para establecer esos resultados. Y eso es algo que uno podría después, si ustedes se vuelven diseñadores, ojalá que aquí salgan muchos, en las curadurías hay un formato donde dice coloque excentricidades y una vez yo no coloqué ninguna. Bueno, coloqué en primer piso, segundo y en el tercero no coloqué y el revisor, pero le faltó colocar la excentricidad en el tercer piso. Le digo, pero es que no va, que cómo no va a ir porque iba a la cubierta y por eso, porque va a una cubierta liviana. Pero va a excentricidad y yo no se calcula excentricidad. Entonces, al final, o sea, dije, yo no voy a discutir por eso, configuré el programa y leí los valores, pero mi modelación estaba como si no tuviera un diafragma rígido en cubierta, porque pues eso es más crítico que colocar un diafragma. Entonces, cosas así hay que tenerlas en cuenta, hay que manejarlas, que se acuerden de dónde vienen esos términos de excentricidad. ¿Listo? Y de dónde se puede calcular o no. Entonces, se va a calcular cuando exista un diafragma rígido. De lo contrario, no se puede. Ok, entonces aquí le voy a dar, por ejemplo, una vista en 3 dimensiones y le voy a decir, mira, muéstrame el desplazamiento, pero con la combinación, no ninguna de estas, sino que vamos a ver la envolvente del sismo.
Entonces, él aquí da valores máximos. Aquí no está tan buena esta combinación porque está el sismo en X y el sismo en Y. Están revueltos. Debería sacar una envolvente aparte en X y en Y para ver ese movimiento cuando le pega el 100% en X o el 100% en Y. Sería bueno, pero es como para solamente visualizar los resultados, pero para el diseño van a ver que no. Pero en las tablas sí, le podemos decir, mira, muéstrame tablas, muéstrame en el análisis los resultados y en los resultados muéstrame las fuerzas en las columnas, lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, ok, él me dice, sí, yo te muestro esos resultados de todos los casos que tengo, y le digo, no, yo quiero la envolvente del sismo. Entonces él te muestra esa envolvente, un valor máximo y un valor mínimo. Yo no les dije en la clase pasada, esto es clic derecho simplemente y seleccionas uno, le das control para seleccionar las que necesites con control. ¿Listo? Así que él ahí ya te resume esto de las estaciones. Yo le decía, te toma la base de la columna, la mitad, la parte superior, más o menos. Entonces, pues si no te interesa eso visto así, yo la verdad no he creado nunca me da, no sé, este filtro. Tiene que darle igual. Igual, muy bien. Entonces ahí ya debería dar, ¿no? Listo, gracias. Así que miremos solamente el primer piso. Entonces ya, digamos, los resultados ya son un poco más compactos. Si vamos para el cortante, lo que nos interesa el cortante, pues da lo mismo máximo o mínimo, porque hay un valor superior, un valor inferior, y que son iguales porque el cortante es constante con el sismo, así y con cualquier otra carga. Entonces, aquí daría lo mismo el máximo o el mínimo, o sea que uno diciéndole acá, no, muéstrame solamente el valor máximo. Entonces ya se te vuelve un poco más manejable la información. Entonces, esto es solamente para manejar la información, que usted ya diga, ah, bueno, vamos a diseñar la columna C1. ¿Dónde está la columna C1? Entonces venimos y la buscamos acá, le decimos al programa, mira, muéstrame, chuleamos acá este chulito y le digo, muéstrame los label o las secciones, no. Sí, no, yo creo que este label funciona. C1. Y que me muestre el pórtico sin deformar. Y ahí debe mostrarme esto. No me gusta mucho porque está también el de los nombres, ¿no? Entonces mejor así, ¿vale? Entonces si queremos ver mucho más compact, mucho más bonita información, más limpia, le decimos muéstrame solamente las columnas. Entonces muéstrame solo las columnas. Creo que era esta, seleccionar y clic derecho, muéstrame solo esos elementos, listo, esas son las columnas. Entonces, en su curso de estructuras 2 le dicen, bueno, diseñe esta columna C1, cumpliendo los requisitos sismoresistentes. Ah, bueno, estamos hablando de esta columna. Esa columna tiene una carga axial de 134,08 por efectos del sismo, un cortante de 76,32. En una dirección, en la otra es mucho más grande, 101,98, ¿listo? No sé si allá verán cómo manejan lo del diseño, pero normalmente queda con la misma resistencia cortante que un lado y del otro, ¿vale? Entonces, tienes que diseñar para el cortante más grande, sería este. Estas unidades no gustan. Cambiemos de unidades. Me gustan los kilonewton. Y la ingeniera Victoria le gustan las toneladas, entonces allá tendrán que hacer un cambio de unidades. Muy bien, entonces aquí tenemos torsión. En pregrado no se ve mucho de torsión, igual esta torsión es muy pequeña, que no sé si les dan algo. En estructura 2 creo que no, esto como que es de posgrado, pero si hubiera que diseñarla para torsión, pues este es el momento torsor y los momentos que los que están viendo concreto reforzado saben que en una columna hay que sacar un diagrama de interacción para que localicemos el momento máximo con la carga axial máxima. Aunque aquí no podrían ir y coger este momento con esta carga porque yo no sé si sea la misma combinación. ¿Listo? Entonces, para las columnas vale la pena que usted saque todas las combinaciones. Active acá, por ejemplo, todas estas fuerzas horizontales equivalentes. ¿Vale? Bueno, no, las combinaciones, no esas, no, las combinaciones.
que actives, si vas a diseñar la columna, necesitarías como todos estos resultados. Entonces, estos son los resultados de la columna C1. Entonces, vemos o graficamos todos en el diagrama de interacción y vemos que todas esas combinaciones de fuerza con los momentos en las dos direcciones, pues están contenidos en el diagrama de interacción. Entonces, mire que al final este programa que se vuelve 2, 3 clases que hemos visto, se va a volver es una herramienta de ustedes para su análisis. Va a permitirle que el análisis estructural que ustedes han venido haciendo desde estática, lo puedan agilizar en un programa como estos, pero no se les está enseñando un programa, a manejar el programa no, sino que les dimos la teoría y al final les mostramos pues que los resultados que se obtienen son satisfactorios. ¿Listo? O sea que podemos utilizar el programa con toda tranquilidad porque a mano vimos que los resultados eran similares. Así que allá pues tendrán que estar moviéndose en verificar estos resultados para los diseños que tengan que hacer, las verificaciones que tengan que hacer ya para el caso sismo resistente. Algo más que me faltaba mostrar era, les decía, lo de la parte dinámica, que aquí no interesa, para lo que vimos del método de la fuerza lateral equivalente, no interesa cómo se mueve la estructura, porque estamos asumiendo que su primer modo de vibración es el fundamental en que todas las masas se van para un lado, todas las masas se van hacia el otro lado. Así es como trabaja el método de la fuerza horizontal equivalente. Si tu estructura es muy irregular, tanto que no se vea ese movimiento, pues esto no va a funcionar. Digamos, lo que te está diciendo es el método de la fuerza lateral equivalente no es tan apropiado para esa estructura. Vete por un dinámico. Pero vamos a ver de la dinámica, pues lo poquito que vemos acá de la dinámica, al menos el periodo de vibración, de qué orden le está dando. Vemos cuál fue que asumimos nosotros, que era de punto 1, o sea, de punto 2, eran 2 pisos, y vemos cuánto le da el programa, ¿vale? Y otras verificaciones. Entonces, para eso entramos, déjenme quitarle todos esos nombres que es incomoda, listo. Vamos a decirle, donde está el pórtico deformado, le decimos, mira, muéstrame el modo. Entonces, lo que se refiere son los modos de vibración. Entonces le decimos, muéstrame el modo 1. Vamos a ver cómo se mueve el modo 1. Miren ese periodo, 85.312 segundos. O sea, eso es una cosa que eso está demorando horas de moverse. Está mal el modelo, pero mal para la parte dinámica. O sea, para hacer un análisis dinámico a esta estructura habría que hacerle unos ajustes, ver qué es lo que está pasando, porque aunque por allá en el proceso del análisis dinámico, digamos que se pueden revertir esos errores, pues es bueno uno saber llevar un modelo que al menos en la parte, valga la redundancia, de la modelación, pues se ve bien. Miremos aquí, si le doy Start, comenzar animación, cómo se está moviendo. Miren, se está moviendo esa losa allá. ¿Listo? Una losa allá. Entonces, no tiene sentido. O sea, este modo de vibración no es el que me interesa. Es una losa que no se puede mover así y no me interesa ese movimiento. Así que con criterio, yo les digo, mira, ese no es el modo de vibración de la estructura, continúa. Este tampoco es el modo de vibración de la estructura. Esto es por efectos de los cortes que tiene esa losa, de las discontinuidades. ¿Listo? Entonces, tampoco. Y miren ese periodo, 55.000. Seguimos y tiene varios errores para hacer un análisis dinámico. ¿Listo? El estático va a funcionar, nos funcionó, porque esto no se utiliza. Entonces, como para no seguir dándole clic y clic, voy a entrar por acá y le digo, muéstrame las tablas, muéstrame los resultados del análisis modal, muéstrame las masas de participación. Ok, entro ahí. No, las masas de participación no. Discúlpeme. Muéstrame los periodos y frecuencias. La primera. Entonces entro ahí y miren, o sea, este modelo está pero terrible para una parte dinámica, ¿vale? Porque está en el modo 12 y aún el periodo no es el representativo. El periodo tiene que ser aproximado a lo que nosotros utilizamos,
Un edificio aporticado de 2 niveles, un periodo aproximado de 0.2 segundos. Aquí está dando 268 segundos. Entonces, yo de nuevo les digo, o sea, no me voy a poner acá a decirles, mire, mueva esto por aquí. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar, pero vale la pena para un análisis dinámico. Para el estático, no. Entonces, tengo que desactivar esto, desactivar el candado y le quedo. Profe, una pregunta. Dime. Pues yo leí así mismo y a mí me da un periodo como de 0.21. Listo, está bien, o sea, tu modelo no tiene tantos errores como el mío. ¿En qué modo de vibración te da? En el 1, en el que sacó ahí con Ah, el... perfecto. Entonces, es porque no tiene esos errores de movimiento de la losa por acá, ¿listo? Entonces, los míos hay algunos puntos que se está soltando. O sea, eso se puede hacer, digamos, si tienes un modelo mucho más, ¿cómo te digo? Conectado, porque todo esto tiene que ver con conexión. Acá, no sé, esos bordes de la losa no me están dando bien, pero no me interesa nada de eso, o sea, no le voy a corregir porque no me afecta nada de los resultados. Simplemente le voy a decir, muéstrame acá muchos nodos, 200 nodos, vamos a ver si es imposible. Lo que hice fue definir casos modales. Este es el único caso modal, le digo modificar y aquí donde dice número máximo de modos, tenía 12, le voy a poner 200. Ok y ok. Ingresamos y sigo por ahí. Entonces, le digo no, iba a ver la tabla, perdón, no me voy a poner a cambiar. Si ya en su curso de estructuras 2 con la ingeniera Victoria deciden que van a utilizar análisis dinámico, pues tendrán que ponerse a mover esas cositas, pero en este no. No sé, la verdad, no sé si ya está utilizando el análisis dinámico. Nosotros les recomendamos que no, porque ese no se está haciendo en este curso. O sea, ustedes no ven análisis dinámico. No tienen por qué verlo, eso es de posgrado. Pero pues no sé cómo se está dando. Bueno, a mí me da ya en el modo 17.38. O sea, está flexible. No sé si le moví algo más a esto, pero está bien flexible. El diafragma creo que estaba rígido en los 2 pisos, entonces voy a decirle acá que me muestre el modo 17. Y no, pues eso no es. Está dando contorsión. Y el 18. Mire que el mío me está dando contorsión. A ti el primer modo, ¿cómo se te mueve cuando le das empezar animación? Práctico, profe, yo lo voy a empezar. Traslacional, profe. Listo, algo tengo acá que me está haciendo esto muy feo. Porque se está moviendo muy mal. Déjame ver aquí, masas. En X. El 16. Y en Y el 11. Es que también lo tengo como exagerado, güey. Pero no, este modo de acá no tiene razón de ser. Se está moviendo esta viga. Esta viga que está aquí suelta. Y la cosa es que ya con el modo 18 suma el 100%. Miren, este es un modelo que realmente si utilizaran análisis dinámico, les diría, no, o sea, eso hay que mejorarlo. No se puede dejar así, porque está aportando un movimiento que para el análisis dinámico no corresponde. Debería dar, ahorita le decimos a su compañero que nos presente cómo se está moviendo de él, traslacional.
al menos el primero, el segundo modo. Y de ahí sí ya puede haber algo de rotación, ¿vale? Pero pues yo no me voy a preocupar por ponerme a moverle acá para que se mueva traslacional porque no afecta los resultados que estamos viendo. Entonces, si ustedes van a ese curso de estructuras 2 y van a utilizar análisis dinámico, pues ahí tendrán que demorarse un rato para ver que esos resultados dinámicos que van a obtener sean apropiados y pues ver cómo utilizan toda esta información, que ahí es donde yo digo no es tan bueno porque pues yo les digo, mira, esto es una masa. Usted dice, ¿usted por qué sabe que eso es masa? Pues porque es una masa, pero tiene un procedimiento antes para demostrar que eso es masa. ¿Listo? Así que, pues no, se sale el alcance del curso. Así que yo recomendaría sinceramente ver solamente fuerza horizontal equivalente. Ok, entonces muéstranos si quieres, porfa, tu modelo para ver cómo se está moviendo traslacionalmente. Edier. Ya, profe, ¿está mirando mi pantalla? Sí, señor. Es que, bueno, yo creo, aquí ya le coloqué el peso de los elementos. Pero sigue un periodo bien, punto 26. Sí, y o sea, el de punto 21 me daba sin los elementos. Y este ya es Con el peso propio. sí, con el peso propio de cada color. Sí, es más flexible porque le estás poniendo más masa y la rigidez es la misma. ¿Está bien? Ese es. Ese es el modo de duración. Para un análisis dinámico, tu modelo funciona bien. ¿Ok? Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta para el programa? Profe, antes de dar a iniciar al programa hay que guardar los resultados, ¿cierto? Porque es que ¿Iniciar qué? El análisis. Sí, tienes que guardar. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ujú. la traslación que se debe ser según el sismo máximo que estamos viendo nosotros o según el envolvente. ¿La traslación que mostraba tu compañero? Sí. No. Ahí no depende del sismo, o sea, esa es una propiedad dinámica, es cómo está vibrando la estructura, depende solamente del peso de la estructura y de la rigidez de la estructura, Ah, ¿vale? Si hay torsión es porque un lado de la estructura está más rígido que el otro, entonces la estructura se va a torcer, ¿vale? Entonces depende solamente de esas propiedades. ¿Ok? porque a mí me vibra traslacional, pero al sentido opuesto que le daba. Son diferentes modelos y el periodo de duración de cuánto. De punto 20. Sí, tienes otras condiciones en tu modelo que están haciendo, o sea, en algún momento en el modelo de EDIA tiene que empezar a moverse traslacionalmente en el otro sentido. Entonces, o sea, uno tendría que irse paso a paso haciendo exactamente lo mismo y ver, o sea, si son cambios ya en la versión del programa como tal, pequeñas modificaciones que alteren los resultados al final o si es algo que estamos haciendo diferente al otro. Pero en los dos casos está bien, o sea, no tiene que moverse para un lado o para el otro, eso depende de la flexibilidad de la estructura, nada más. Ah, listo, profe. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Profe, no sé si es esta versión, pero por ejemplo, ahí al lado donde dice iniciar animación, están las flechitas y con una pues se mueve hacia un sentido y con la otra pues hacia el otro. Sí, no, la mía también la tenía así, sino que yo no quería empezar a... no se mueve hacia un sentido, sino que si vas viendo arriba te va cambiando el modo de vibración. No dice modo 1, sino que pasa a modo 2, a modo 3, a modo 4. ¿Ves? Arriba te tienen que ir cambiando el modo. Sí, profe, ya hice modo 2. Sí, mira, yo estoy, por ejemplo, ahí estoy en el modo 16. Le doy en la flechita, pasé al 17, otra vez al 18. Y así, ya él solamente calculó 18 modos, o sea, esta estructura no tiene cómo calcularle los 200 modos que le pedí. Hasta 18 modos porque fue lo máximo, ahí ya tuvo el 100% de la masa moviéndose.
En mi caso, hay error de modelación acá, pero pues yo no la voy a modificar. Pero simplemente estas flechas es para cambiarse de modo de vibración. Recordemos que en la teoría de la dinámica, yo les mostraba que cuando teníamos estructuras que pues no podíamos concentrar la masa en un solo punto, hablábamos de modelos discretizados con múltiples grados de libertad. Así que este es un modelo de múltiples grados de libertad, ¿vale? O sea que va a tener varios modos de vibración. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a ver, a iniciar con la última unidad, que es súper cortita, para que ustedes inicien su curso de estructuras 2. Ay, no, así no se puede. Muy bien. Entonces, la última unidad de este curso va a ser iniciar con los conceptos básicos de sismo resistente o del diseño sismo resistente. Entonces, esos principios básicos los vamos a resumir en 3. Una estructura tiene que ser resistente, tiene que ser rígida, ¿listo? Resistente, tiene que ser rígida y tiene que ser dúctil. Así tenemos que cumplir, o si se cumplen esas 3 características, diríamos que tenemos un buen diseño, ¿listo? En la resistencia, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde ustedes tienen que unir todos sus cursos de estructuras que han venido viendo. Vamos a garantizar que unas fuerzas que calculamos con análisis estructural, estas fuerzas salen del análisis, colocándole a la estructura cargas, una carga gravitacional, carga lateral, entonces le colocaste a la estructura cargas y en su curso de concreto armado ya tuvieron que haber visto combinaciones de cargas, entonces ustedes estas combinaciones las mayoran si es que vamos a utilizar el método de resistencia, ¿no? Entonces en el método de resistencia te dice, bueno, estas cargas las vas a mayorar, carga muerta por un valor, carga viva por un valor. El sismo usualmente no se mayora. Y con esas cargas, entonces vienes y aplicas análisis estructural y obtienes, por ejemplo, en una columna, dices, mira, esa columna tiene un momento MU, tiene un cortante B sub U y tiene una fuerza axial PU. Entonces, estas son las fuerzas internas. Listo, entonces de este lado, o sea, lo que ustedes han hecho hasta hoy, hasta este curso de estructuras 1, es meterse con el cálculo de las fuerzas internas. Y aparte de esas fuerzas internas, también calcularon los desplazamientos. Vinieron a decir, mira, este pórtico sufre un desplazamiento delta. ¿Listo? Entonces calcularon esos desplazamientos. Así que para la parte de la resistencia, ¿qué es lo que se hace? Ahora, cogiendo su curso de concreto reforzado, se calcula la capacidad mejor. Aquí calculamos capacidad. Y aquí calculamos, en el análisis calcularíamos la solicitación. Entonces, ¿cuándo decimos que una estructura es resistente? Cuando la capacidad es mayor o a lo sumo igual que la solicitación. Por ningún caso, las fuerzas internas en los elementos deben exceder la capacidad de los materiales que conforman el elemento. Si exceden la capacidad, pues ese elemento va a fallar. Por un elemento que falle, la estructura se ve comprometida. Entonces, ahí hablamos de resistencia. ¿Listo?
toda estructura tiene que ser resistente. Y no solamente por cargas verticales. Entonces aquí es donde viene esa partecita que no todas las personas quieren entender. Que si una vivienda ahorita está funcionando bien y hay miles de réplicas de esa vivienda funcionando bien porque un maestro de construcción dijo, yo he construido 300 viviendas y todas están funcionando bien. Ok, por carga vertical puede que te funcione bien, pero el problema es cuando venga el sismo. Nosotros diseñamos es para las condiciones críticas de la estructura y esa condición crítica es cuando llegue el sismo a mover esa estructura. Ese sismo, esas fuerzas sísmicas, ustedes vieron los valores que obtenemos acá. Y va y las compara con las cargas gravitacionales y pues esto se queda corto. Entonces, ese sismo es la fuerza que va a llevar a su estructura a que empiece a pasar por distintos rangos de comportamiento hasta que llegue a su mecanismo de colapso. ¿Listo? Cuando ya decimos no sirve para nada la estructura. Entonces, para carga gravitacional puede que un modelo así a simple vista, que usted lo mire y dice, pero está trabajando bien, no se deforma, bueno, pues sí, funciona bien. El problema va a ser de sismo y nosotros estamos hablando de diseño sismo resistente. Necesitamos que nuestras estructuras resistan el sismo. ¿Para qué? Para que salvaguarden la vida de las personas que habitan esa estructura. ¿Ok? Entonces, esa es un requisito que sí o sí tenemos que cumplir. La rigidez, muy bien, debería ser la según lo que vimos en este curso, la primer propiedad que se debe cumplir. ¿Cuándo la verificamos? Cuando hacemos control de deflexiones, o sea, una estructura, si usted se para en ella, por ejemplo, y se paró, se aglomeró las personas en el segundo piso y se deforma la estructura, la losa, hay un problema de deflexiones. La estructura tiene un problema de deflexiones, o sea, no tiene la suficiente rigidez vertical para garantizar esa rigidez, para garantizar el control de esos desplazamientos. ¿Listo? Ahora, si llegó un sismo, y fue un sismo moderado que veíamos en las primeras clases, un sismo de baja intensidad, y ese sismo hizo que las deformaciones fueran excesivas, o sea, las personas dicen, pero aquí no se sintió nada. En cambio, otras personas dicen, no, pero en mi edificio sí, o sea, se cayeron cosas y bueno, o sea, se sintió ese vaivén de la estructura. Bueno, puede que la otra estructura, si tenían diseños similares, tenga un problema de rigidez lateral, ¿vale? Así que todo esto de control de deriva es para garantizar que ella tenga una rigidez lateral controlada, ¿vale? Para que durante el sismo, pues al menos conservemos un desplazamiento máximo en el rango elástico. Cuando superamos ese desplazamiento máximo en el rango elástico, entonces pasamos al campo inelástico, donde nuestra estructura empieza a deteriorarse. Las secciones se empiezan a fisurar, vigas, columnas se empiezan a fisurar poco a poco, pero tiene que ser poco a poco, progresivo. No puede ser que llegó el sismo lleva 10 segundos y la estructura colapsó. Y el sismo sigue y la estructura colapsó. Algo pasó con la estructura. ¿Listo? La idea es que la estructura resista el movimiento sísmico fuerte, ¿vale? Y si empieza a presentar daños, tienen que estar funcionando otros elementos. Mientras uno se daña, los otros elementos tienen que empezar a asumir esas fuerzas que se empiezan a distribuir. Ese es un comportamiento ideal de la estructura. Si la estructura se va al piso de un momento a otro es porque algo pasó en el diseño. No había un buen diseño. Y la última propiedad, pero no la menos importante, es la más importante en el diseño sismo resistente, es que tu estructura tiene que ser dúctil. ¿Listo? Y esa ductilidad la tenemos que garantizar cuando hacemos el diseño y decimos, mira, este es el cortante basal y este es el desplazamiento lateral. Entonces, tu estructura, decimos, en realidad, ella podría soportar hasta un sismo E, que llamamos el sismo de magnitud E. Y luego, de un tiempo, fallar. Y fallar, no hablemos del mecanismo de colapso, donde se ve comprometida mucha de la seguridad de la estructura.
Entonces, el código, los códigos de diseño te dicen, mira, no diseñes con esa fuerza grande sísmica, diseña con una fuerza menor. Entonces, pues, claro, yo diseño con una fuerza menor. Perdón, esta es la fuerza sísmica E, la de arriba se llama es F sub S, que es las fuerzas que nosotros hemos utilizado. Entonces, esta es F sub S. Entonces, te dice, mira, diseña con una fuerza sísmica E, que es igual a la fuerza sísmica sobre un coeficiente R. Entonces, vas a reducir el sismo. Entonces, tú dices, bueno, yo diseño hasta ahí, o sea, garantizo que mi estructura hasta ese punto se opone al movimiento del sismo. ¿Listo? Las deformaciones van a ser elásticas, van a ser muy pequeñas. Pero la norma te dice, bueno, pero luego de ese punto no me vas a decir que tu estructura va a fallar. No, tu estructura tiene que empezar a deformarse en el rango inelástico, al menos hasta igualar esta deformación máxima lateral. ¿Listo? Entonces, todo este trabajo que tu estructura hace a partir del campo inelástico es lo que llamamos como ductilidad. O sea que una estructura que durante el sismo se mueva muy poco, o sea, usted la ve y no, los otros edificios altos se están moviendo descontrolados y hay una estructura que poco a poco se mueve, o tiene un diseño de aisladores de base o amortiguadores que la hacen vibrar menos, o es tan rígida que cuando el sismo supere esa resistencia máxima, o sea, ella va a fallar rápidamente. Si falla rápidamente es porque no tenía la ductilidad necesaria. La resistencia, sí, estaba cumpliendo con resistencia, con rigidez, sí, pero la ductilidad no la tuvo. ¿Listo? Entonces, esas tres propiedades son importantes garantizarlas en cualquier diseño. Ustedes ya, ¿cuáles han visto? Resistencia, ya la vieron, concreto armado, allá saben cómo calcular capacidad, las solicitaciones las vienen calculando desde la estática y ya con este curso terminan. La rigidez, también en este curso terminamos con el cálculo de derivas, que era lo que hacía falta. Las deflexiones ustedes ya las han calculado. Las derivas las terminamos de calcular con este curso y la ductilidad es lo que van a ver en su curso de estructura 2. Allá van a ver cómo le dan ductilidad a esa estructura. Muy bien. Entonces, la ductilidad, como esta última unidad está basada en ese diseño sismo resistente, y ya les he dicho las dos primeras propiedades, ya ustedes de alguna forma las manejan, nos falta ver un poco de esa ductilidad. Entonces, lo primero es que cómo se define, pues como la capacidad que tiene la estructura de trabajar en el rango inelástico. ¿Listo? La podemos medir si, por ejemplo, sometemos un sistema de pórtico a un incremento de cargas laterales, ¿vale? Y a medida que vemos ese incremento de las cargas laterales en el pórtico, podemos identificar varias etapas. Entonces aparece un primer estado en que incrementamos las cargas a esta magnitud y la estructura se deformó una cantidad, ¿vale? Pero garantizamos que todos los elementos están en el comportamiento lineal elástico, o sea que si quitamos estas cargas, mi estructura se recupera y queda exactamente en la condición inicial. No van a existir deformaciones permanentes, ¿listo? Se recupera, queda exactamente igual. Luego, digamos, no, seguimos con el experimento, o sea, no vamos a descargar la estructura, las cargas siguen. Entonces, lo que hacemos es aumentar las cargas. Aumentamos estas cargas. ¿Listo? Las aumentamos con el ánimo de ¿qué? De generar en la estructura la aparición de la primer sección plastificada. ¿Cómo se identifica esto? También se le llama rótula plástica. Cuando una sección se plastificó, hablamos que esa sección ya no se opone más al movimiento, llegó a su capacidad máxima.
Ustedes en su curso de concreto calculaban, por ejemplo, la capacidad del acero como phi mn, que era igual al acero que tiene la sección transversal por el esfuerzo Gill, ¿listo? Que este esfuerzo Gill es o el esfuerzo de fluencia del acero viene representando el inicio de la zona de fluencia, ¿listo? Aquí está el esfuerzo Gill, ¿vale? Que incluso después de alcanzar ese esfuerzo de fluencia o esfuerzo Gill, entonces decimos el acero se plastificó o el acero empezó a entrar a fluencia, no a plastificarse, sino empieza a fluir, se empieza a estirar, a deformarse. Por D menos A medios es esta expresión. Listo, entonces miren que aquí en este diseño está todo. Con el concreto, ¿qué pasó? Bueno, el concreto tuvimos que haber dicho que llega al menos a su deformación última, ¿listo? Porque el concreto es menos dúctil y resistente que el acero. Pero cuando ustedes utilizan esta expresión, con esto calculan la capacidad. ¿Ok? ¿Qué pasa si cuando se estaba haciendo este incremento de cargas, entonces esta sección que había ahí tenía una capacidad phi mn de 55 kilonewton metro? Listo. Y cuando hacemos este incremento de cargas y hacemos un análisis no lineal elástico, entonces aparece aquí que el momento que se genera es de 60 kilonewton metro. Bueno, ese momento ya, o sea, tu sección se plastificó. Hace un ratico se plastificó porque lo máximo era 55. ¿Listo? Entonces se plastificó, es decir, que ya no empieza a fluir, entra a su zona de fluencia y nosotros para el diseño del concreto asumimos una curva así, no como la roja, sino una curva así elastoplástica se llama. Así que ahí decimos se plastificó esa sección. Y cuando decimos se plastificó, no es que falló, no. ¿Qué va a pasar con el acero? Entra en su zona de fluencia, él se va a empezar a deformar. Si se descarga la estructura en ese momento, ya no recupera su forma inicial. Ya hay una sección que se plastificó. Entonces, para obtener esa ductilidad, tenemos que saber cuál es la sección que se plastifica inicialmente, dónde ocurre esa plastificación inicial. Y luego, bueno, perdón, aquí estaba el diagrama de momento versus curvatura, que es lo que les estaba diciendo de la capacidad, que este diagrama de momento curvatura lo que hace es resumirme cuál es la capacidad de la sección y cómo se va deformando la sección. O sea, a medida que se vayan aplicando las cargas laterales, esta sección transversal aumenta internamente las fuerzas y también se va deformando. Entonces se puede graficar un diagrama que se utiliza mucho para caracterizar los elementos estructurales, es el diagrama de momento curvatura. Y con el uso de ese diagrama podemos empezar a ver esa rótula plástica cómo va. En este primer instante, por ejemplo, diríamos la rótula plástica llegó a este punto, ¿listo? Que ahí se está iniciando, miren, era de 77, casi le pegó. Entonces, a partir de ahí, pues, tu sección transversal no va a fallar, sino que empieza a deformarse hasta que llega a un instante último, donde sí, ya no sirve para nada esa sección transversal, no se puede ni deformar porque ya todo el concreto que había ahí bordeando el acero ya no sirve para nada, el acero ya está súper, alguno puede haberse estirado tanto que puede haberse quebrado, cosas así, ¿listo? Entonces es una sección que ya no sirve en este instante, en el último ya no sirve para mucho. Muy bien. Entonces, después de que llegamos a ese momento último, también se le conoce aquí como el momento último, bueno, sí, la estructura y por ende cada uno de sus elementos se va a empezar a deformar. Todo esto que está hacia acá es el rango inelástico. Y en ese rango inelástico, los elementos y las secciones transversales de cada elemento ya no van a resistir más momento. ¿Listo? No van a tener más aumento de resistencia, no tienen cómo. Pero lo que sí van a hacer es deformarse. Así que, ¿qué pasa con el sismo cuando ya la estructura empieza a entrar en el campo inelástico? El sismo se tiene que disipar.
y se va a disipar en energía inelástica, o sea, a través de las deformaciones inelásticas que experimenta la estructura, el sismo se va disipando. Si esa energía inelástica que puede disipar la estructura es muy bajita, pues entonces vamos a decir que la ductilidad de la estructura es muy baja. Muy bien. Para el cálculo de la ductilidad, interesa mucho cuando se genera esta primer rótula plástica, ¿listo? Cuando aparece la primer rótula plástica. Porque en ese instante, ¿qué vamos a calcularle a la estructura? Vamos a ver cuánto se ha deformado ella lateralmente, ¿listo? En la parte superior se mide ese desplazamiento lateral total. Interesa saber cuál es ese desplazamiento y cuál es el giro que ha hecho la sección que se ha plastificado. O sea, en este punto necesito saber también cuál es el giro. ¿Ok? Ese es un primer dato que se toma. Si nosotros quisiéramos hacer este cálculo con lo que conocen del análisis estructural, podrían hacerlo, solo hasta ahí. O sea, no llegar a los 60 que yo había dicho kilonewton metros, sino exactamente a la capacidad máxima que tiene esa sección, de 55. O sea, solo hasta ese punto usted podría utilizar toda la teoría que ha visto en este curso, en el de concreto, lo que va a ver en estructuras 2. De ahí para allá, como aparece una rótula plástica, ya no hablamos de un análisis lineal. Ya empezaríamos a hablar de un análisis no lineal. Es decir, que la rigidez ya no es directamente proporcional. ¿Ok? Ya habría muchas pendientes. En el campo inelástico no tiene ningún sentido calcular una rigidez, porque habría muchas rigideces que calcular, porque a medida que la estructura se empiece a deteriorar, la rigidez que queda pues va a ir variando conforme a cómo se va fisurando, cómo se va agrietando la misma. Entonces, en este punto, calculamos ese desplazamiento lateral y ese giro de la sección que se plastificó. Y por último, en una etapa 3 vamos a seguir, o sea, estas cargas se siguen aumentando lo que se necesite. ¿Para qué? Para que empiecen a generarse las demás rótulas plásticas, todas. Se asume que las últimas rótulas plásticas deben aparecer en las columnas de primer piso. Por eso las columnas de primer piso, van a ver en estructuras 2, se protegen muchísimo desde el principio. Si en el análisis te decía, ahí puedes colocar columnas de 20 por 20 y sobradas, con 4 varillas número 4, te pasan sobradas, como te diría un maestro de obra. La norma, por requisitos de ductilidad, te dicen, no señor, esas columnas no me las puedes dejar de 20 por 20. ¿Por qué? Porque usted está en una zona de amenaza sísmica alta como Popayán, porque usted tiene que garantizar un diseño sismo resistente, así que súbame, hágame el favor, esas columnas a 30 por 30 y no me coloque 4 varillas número 4, colóqueme 8 varillas número 4. Entonces ahí es cuando todo se duplica y una persona que le interesa solamente la parte económica, entonces pues pone el grito en el cielo porque se le están duplicando los costos, pero esos costos vienen ligados a que se le está garantizando la estructura de ductilidad, que ella ante el sismo se comporte bien, no mientras venden el apartamento, ¿ok? Entonces todas esas cosas, a eso es donde tenemos que llegar. Cuando me aparece todo esto, o sea que todas las secciones se han plastificado, entonces se va a generar un mecanismo de colapso, ¿listo? Un mecanismo de colapso. ¿Cómo va a colapsar la estructura? Depende de dónde estén los puntos críticos, los puntos frágiles de ella. Pero ese mecanismo de colapso tiene que ser, o sea, en ese último instante donde se genera el mecanismo de colapso, uno no puede garantizar la seguridad, la vida de los ocupantes ya no se puede garantizar. Si una estructura llega a ese punto, está totalmente comprometida la vida de los ocupantes. Pero para que la estructura llegue a ese punto, tuvo que haber desarrollado, haber pasado por varios procesos, al menos que le hayan permitido a las personas ponerse a salvo. Y si podían salir de la estructura, al menos evacuarla. Pero tiene que darles ese tiempo. Eso tiene que estar garantizado y ese tiempo solamente se garantiza con ductilidad.
Cuando se ha generado ese mecanismo de colapso, entonces pasaríamos a calcular dos últimos datos. El desplazamiento lateral máximo que ha experimentado la estructura en la parte superior nuevamente y el giro que tiene la estructura en la primer rótula plástica. Aquí estuvo la primer rótula plástica, o sea que en ese mismo punto medimos cuánto es el giro ya cuando se generó ese mecanismo de colapso. Muy bien, con esos datos, ¿cómo obtenemos la ductilidad? Vamos a hablar de una ductilidad global que va a estar con relación al desplazamiento. Vamos a decir que es igual al desplazamiento en el último instante sobre el desplazamiento YIL. O sea, permítame volver acá. Aquí, este desplazamiento en el último instante es cuando ya toda la estructura se plastificó en relación a cuando apareció la primer rótula, es decir, cuando ingresamos al campo inelástico. Entonces, esa ductilidad global se mide solamente en función de eso. ¿Listo? En función de los desplazamientos. Visto en una gráfica, podríamos decir, mira, si tu estructura llegó hasta aquí, si esta era la resistencia máxima y ahí se plastificó, entonces aquí tienes un desplazamiento YIL y luego ya se desplazó tanto que llegó hasta acá. Este sería el desplazamiento último. O sea que todo esto está relacionado con la ductilidad. Se define como una relación. Y esa es la ductilidad global para toda la estructura, pero también podemos hablar de una ductilidad local que va a estar en función de las rotaciones de la primer rótula plástica, que se generó, lo que rota ella cuando se generó el mecanismo de colapso de toda la estructura sobre lo que rotó cuando recién se plastificó. Entonces, esa es la ductilidad local. Muy bien. A modo de reflexión, entonces, nuestras estructuras tienen que tener un diseño que sea dúctil. No nos interesan estructuras frágiles. ¿Por qué? Porque al menos con esa, mi amor, pásame eso, porque al menos con esa ductilidad podemos, lo que les dije, o darle chance a las personas que evacúen el edificio o que se pongan a salvo. ¿Vale? Porque si es una torta que se cae así de una, pues, y son 20 pisos, pues no hay esperanzas. Así que necesitamos que nuestras estructuras en lo posible sean dúctiles. Y esa ductilidad se puede garantizar, no es difícil. Se puede garantizar si usted cumple con los requisitos de ductilidad que van a ver en estructuras 2. Así, cuando usted haga su etapa de análisis, si te decía, pero la estructura está súper sobrada, ¿qué es lo que va a pasar cuando van allá, calculan, por ejemplo, los cortantes, dicen, no, pero eso está sobrado, y la norma te dice, no, métele más estribos a esa sección. ¿Por qué? Porque es que tienes que garantizar que ella se pueda deformar. Entonces, ahí tenemos que empezar a unir todo esto, ¿listo? A ponerle sentido a lo que estamos haciendo. Esta es un ejemplo, esto creo que es un edificio que colapsó en el último sismo en Ecuador. Tiene un problema grave que estaba, este se llama de un piso débil. El piso débil está justo en el primer piso, o sea, ahí falló ese piso de primero y miren arriba se ve intacto lo demás, o sea, se cayó ese primer piso. Entonces es un problema de piso débil y del primer piso no quedó nada. Y es una discontinuidad que tenía esta estructura. Es un problema que se identifica fácilmente en un diseño sismorresistente y se puede evitar. ¿Listo? Aquí más ejemplos. Estos sí todos son de Ecuador, de estructuras que llamaron la atención al campo estructural, pues viendo el antes, el después de cómo quedaban y cómo se identificaba pues el mecanismo o el punto débil de la estructura, y eran puntos que de nuevo desde el principio se podía prever que era una debilidad en la estructura y se hubiera podido solucionar. La estructura no puede fallar como se está viendo aquí. Bueno, como esto. Miren esto como quedó, no queda nada.
O sea, la estructura tiene que empezar a generar un desplazamiento, a verse, porque miramos cómo se obtenía la ductilidad, ya tiene que empezar a moverse lateralmente. O sea, que usted la tiene que ver es como la diada hacia un lado, ¿vale? Pero así este mecanismo es como que se viene uno encima del otro y cayó, ¿vale? Y esto es por normalmente problemas, no es que, miren esto, miren, eso no sé qué dimensión tendrá, pero miren estos palitos aquí metidos en ese volumen de la estructura. O sea, eso durante el sismo no tenía cómo reaccionar, cómo responder. Fallaban los pisos más críticos y se llevó toda la estructura. Son cosas que uno no, solo quedan al final solamente los registros fotográficos y demás. Aquí también otra vez piso débil, y el piso débil se dio por aquí en este entrepiso y se da cuenta, precisamente ahí falló todo, hubo una concentración de esfuerzos, listo, en ese entrepiso, y miren, lo demás está intacto, falló justo ahí, antes no se fue al piso todo, pero pues no sé, o sea, solo tengo el registro fotográfico, no sé qué más pasó después de eso, qué quedó. Muy bien, entonces, todo esto que les estoy mencionando de pisos débiles, de problemas con el acero, todo eso se puede prever y lo van a ver cuando garanticen los requisitos de diseño sismo resistente, así es como se le llaman, pero eso no es otra cosa que requisitos de ductilidad. Entonces, cuando hablamos de requisitos de ductilidad, si en una columna te dice tienes que colocar estribos número 3 cada 5 centímetros, por favor, colóquelos cada 5, no cada 10, porque le parece exagerado en obra al residente que está en obra. Si en el plano está que las columnas de primer piso están súper confinadas en toda su altura, con estribos número 3 cada 5 centímetros, conserve esa distribución, porque esas columnas son las que más van a sufrir, no en la etapa constructiva, no cuando esté en servicio, cuando llegue el sismo. Y hágalo para que no pasen cosas como estas. Entonces, siempre visualizando para qué nos estamos preparando. O sea, la ductilidad está asociada con el sismo, con nada más. Y en eso, pues, también como tenemos tanta incertidumbre porque no sabemos al final qué sismo es el que va a llegar a la estructura, pues tenemos al menos que garantizar, de lo poquito que sabemos, garantizar que se va a comportar bien. Vamos a ver entonces algunas definiciones importantes del diseño sismo resistente. Clave el concepto de ductilidad, ya iniciamos. ¿Qué es capacidad de disipación de energía? ¿Qué es rótula plástica? Confinamiento y por último, si alcanzamos hoy, si no el jueves, el coeficiente de disipación de energía. Empecemos con la ductilidad. Entonces, la ductilidad la podemos ver, como les he venido presentando, simplemente comparando un gráfico y comparando un material que es frágil de uno que es dúctil. ¿Cuál es la principal referencia? Miren, si hablamos de resistencia, los dos resisten aproximadamente la misma carga máxima. ¿Listo? O sea, los dos ante el sismo van a estar trabajando en el campo elástico hasta más o menos la misma fuerza. Pero el primero, después de superar su carga máxima, entonces va a fallar rápidamente. No le da el chance a las personas de ponerse a salvo o de evacuar el edificio. El otro material o la otra estructura llegó a su carga máxima y continúa un largo tiempo hasta llegar al mecanismo de colapso. Entonces, esa es la manera más fácil de nosotros entender la ductilidad, compararla con un elemento frágil. Capacidad de disipación de energía. Lo empezamos a ver cuando les mencioné los sistemas estructurales, pórticos, muros o combinaciones. La capacidad de disipación de energía se define como la capacidad que tiene una estructura para trabajar en el rango inelástico. A todas las estructuras, dependiendo de la zona donde se encuentre, dependiendo del tipo del sistema estructural, del material, se les exige una capacidad mínima de disipación de energía.
¿Listo? Entonces, esa capacidad mínima de disipación de energía se clasifica en DES, DMO o DMI. La máxima es la DES, que es una capacidad especial de disipación de energía. Luego viene la capacidad moderada de disipación de energía, menos capacidad de disipación de energía, y la mínima disipación de energía. En Popayán no hay ninguna estructura que se permita tenga una mínima capacidad de disipación de energía. Aquí, al menos, lo más bajito es moderada por la zona. Estas estructuras DMI con capacidad mínima de disipación de energía, quizás en Bogotá, en la costa, allá donde no las aceleraciones pico y velocidad pico efectiva no son tan altas. Por allá podemos hablar de esas capacidades mínimas. Miren, entonces esas capacidades de disipación de energía, aquí este gráfico es muy interesante por la forma en que se puede abordar. Entonces, miren, la capacidad especial de disipación de energía, si comparamos fuerza versus desplazamiento, entonces después de que alcances tu carga máxima, pues tu estructura va a tener un campo grande de deformaciones inelásticas antes de fallar. Entonces, si por ejemplo vemos el modelo de una viga empotrada y le colocamos esa carga máxima que resiste, para que tenga este comportamiento especial, esa gran disipación de energía, esta estructura va a tener, mire esos estribos, pegados, súper pegados, ¿vale? Y miren que si comparamos un tipo DES con un DMO, es la misma sección transversal, el acero longitudinal es exactamente el mismo, hay 8 varillas, bueno, aquí sí bajó un poquito el acero, pero lo más notable es esta separación. ¿Listo? Mire, aumentó la separación. ¿Y por qué? Porque para usted aumentar la disipación de energía en una sección de concreto reforzado, ¿usted qué tiene que hacer? Apretar ese concreto, porque sabemos que el concreto es muy débil bajo cargas de tracción. Y cuando llegue el sismo, las cargas de tracción en el concreto van a ser enormes. O sea que si tenemos una sección sin estribos, eso rapidito va a fallar. Así que si usted quiere que ese concreto se comporte mejor, tiene que empezar a apretarlo. O sea, esto se vuelve al final como una sección 50% acero y otro 50% concreto. Te quedan los estribos súper pegaditos, pero lo que te está haciendo es confinarte este concreto. O sea, estamos apretando este concreto que está acá, lo estamos confinando. Lo apretamos. Es más, si uno pudiera colocar unos ganchos adicionales así y así, pues el concreto queda mucho más confinado. O sea, el área que confina cada una de esas barras de acero es menor, entonces es un concreto que posiblemente con esta condición no te falla aquí, sino que se va y falla más allá. ¿Listo? Entonces vas aumentando cómo apretas ese concreto y le vas permitiendo más capacidad de deformación inelástica. ¿Ok? Cuando pasamos a una capacidad moderada, entonces miren, este estaba por acá, fallaba un poquito más adelante, la moderada, entonces ya retrocedemos, falla antes, y evidentemente aquí lo que hacemos es colocar los estribos más separados. Para que usted pueda pasar de este lado de la capacidad especial a la capacidad moderada, tiene que analizar varias consideraciones. Primero, que sea permitido donde usted lo va a diseñar. Usualmente en zonas de amenaza sísmica alta están estructuras DMO y DES. Creo que hay unas DMI, pero son estructuras especiales, vienen como en péndulo invertido o algo así. Pero no me voy a meter con eso. Pero son DMO o DES. Y, por ejemplo, si son pórticos, los pórticos en Popayán tienen que ser con capacidad especial de disipación de energía, sí o sí, sean en concreto, sean en acero. Aquí no se permite que tengan capacidad moderada de disipación de energía. Hay algunos sistemas en los que la norma es consciente y te dice, yo sé que ese sistema no va a llegar a una capacidad especial de disipación de energía,
Entonces, pues bajémosle la capacidad especial y miremos qué tanto puede darte de energía inelástica. Entonces, son sistemas como la mampostería. La mampostería es un sistema que tiene menos resistencia que el concreto, así que la norma te dice, bueno, lo puedes utilizar en Popayán, pero con algunas limitaciones, no puedes superar esta altura, no puedes superar este número de pisos, no puedes, bueno, te empieza a colocar ciertos limitantes para que puedas utilizar ese sistema que tiene una capacidad menor de disipación de energía. ¿Vale? Y por último, la capacidad mínima de disipación de energía, entonces obviamente, miren, por acá estaba la especial, por aquí la moderada y la mínima todo lo que ha bajado. Es una capacidad pobrecita, o sea, llega a su fuerza máxima, es casi dúctil, casi frágil. Llega a su fuerza máxima y rápidamente falla, llega a su mecanismo de colapso. Entonces, una capacidad bajita de disipación de energía. Esos son los tres tipos de capacidades de disipación de energía que reconoce nuestro código de diseño y que va a estar asociado con cada sistema estructural. Entonces, usted cada vez que elija un sistema estructural, de inmediato lo eliges y la norma ya te dice qué capacidad de disipación de energía tiene ese sistema. Y no es solamente colocar eso en los planos o colocarlo en las memorias, sino que inmediatamente te lleva a un capítulo completo donde dice, bueno, usted tiene pórticos en concreto con capacidad especial de disipación de energía, mire, sus columnas tienen que ser así, 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 sus vigas tienen que ser así, 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 sus muros así. Si tu diseño previo sin ductilidad te daba menos, no me importa, colócale lo mínimo que yo te estoy pidiendo acá. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ya entra la norma a subirte pues los valores de diseño. Miremos ahora rótulas plásticas. Entonces, previamente les había mostrado, déjame un momento. Previamente les había mostrado que cuando calculábamos la ductilidad necesitábamos identificar dónde se generaba la primera rótula plástica. Entonces, lo que hace esa rótula plástica es que tu sección transversal llega a su momento yield, o sea, el acero empieza a fluir. Esto está asociado a que el acero empieza a fluir. Entonces, tu sección va a empezar a deformarse más. Recordemos que las deformaciones inelásticas son mucho más grandes que las deformaciones elásticas, así que tu sección empieza a deformarse más. O sea que ella, digamos, así como lo vemos aquí graficado, es como se quiebra, ¿listo? Se quiebra, pero no hay un desprendimiento, o sea, el acero empieza por acá a doblarse así, pero no se desprende. Pero se empieza a doblar, digamos, el sismo va hasta hacia este lado, entonces se dobla hacia ese lado, luego el sismo va hacia el otro lado, bueno, se dobla, empiezas como a verse como una articulación. O sea, en un modelo práctico, en un modelo analítico, no práctico, perdón, cuando usted dice que se generó una rótula, entonces digamos, esta sección se plastificó y luego se generó la otra rótula por acá, en el otro elemento. Entonces, por aquí, por ejemplo, el momento, tú dices es igual a 0, o sea, el modelo estructural ya no es capaz de transmitir momento ahí, no tiene cómo, así que el momento ahí tiene que ser igual a 0. Lo único que hace es transmitir cargas, pero ya no se comporta, se pierde la condición de nudo rígido. Entonces, esto empieza a girar lo que sea. Ya no se conserva ni el 90
En el nudo rígido, que siempre decíamos, son 90 grados, ya eso se pierde, esto empieza a girar lo que sea, la columna puede estar vertical y la viga rota, 45 grados, por ejemplo, rota, lo que sea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como la rótula plástica y lo definimos simplemente cuando la sección llegó a su momento de fluencia máximo, a su capacidad máxima, y el acero comienza a fluir. Y la deformación, la energía del sismo se empieza a disipar a través de energía inelástica. ¿Listo? Entonces, miremos aquí, está un claro ejemplo de una rótula plástica en una estructura real. Entonces, miremos cómo está ese deterioro. ¿Listo? Hay un deterioro del concreto, del acero incluso. Miren, ese acero ya está doblado, pero la sección, o sea, la viga no se ha caído, no se ha descolgado, no se ha roto. Está unida y empieza, une el pórtico, pero sin transferencia de momento. O sea, ahí ya no puede darte ninguna transferencia de momento. Aquí el momento es igual a cero. Lo único que hace es deformarse de un lado hacia el otro. Miren esta estructura, yo le digo bonita, pero en el fondo no es bonito por lo que sabemos que ocurrió, pero se ven las rótulas plásticas formadas en todos los elementos y eso es lo que tiene que verse al final en el mecanismo de colapso de una estructura, que usted pueda identificar que se generó la rótula plástica. Si en una estructura ves que los pórticos estaban completos, miren, hasta por acá se alcanza a ver un poquito las rótulas. Hay unas estructuras que quedan completas. Permítame, me devuelvo un tantico por acá. Miren, o sea, aquí, aunque no tenemos también cómo ver, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una viga. Aquí hay una viga, listo, así continua, y miren que está completa. La columna abajo está completa, o sea, esto no le pasó nada. Miren la de acá arriba también, no falló en nada, o sea, falló solamente el primer piso. Fue una falla de tipo piso débil. Lo demás quedó entero. No tuvo chance de trabajar porque esto se fue al piso, el primer piso falló todito y no le dio chance de trabajar a los demás pisos y a los elementos en los demás pisos. En cambio, en esta última podemos ver que todos los elementos generaron esa rótula plástica, ¿listo? Y se ve muy presente en las vigas, ¿listo? Entonces, ese es el mecanismo de colapso cuando una estructura es dúctil y empieza a plastificarse progresivamente. ¿Ok? En los edificios, en los edificios en acero estructural, establecer esa función de rótula plástica no es como tan fácil que en las de concreto. Lo único es que uno se previene lo que va a pasar, y lo que va a pasar es, va a haber una concentración grande de esfuerzos en una zona. ¿En qué zona? En las zonas que están cercanas al nudo entre la columna y la viga. Entonces, como sabemos que ahí van a haber concentraciones grandes de momentos y que esas zonas se van a plastificar, se empiezan a hacer algunas condiciones de diseño para, así ustedes no me lo crean y ahorita no sea tan claro, provocar que se genere la rótula plástica en la viga y no en la columna. ¿Por qué? Porque si la viga se plastifica primero, entonces ella se plastifica, se quiebra, así como les mostraba, pero pues sigue haciendo transferencia de deformaciones, se sigue deformando y la columna pues está ahí para... Pero si la columna es la que falla, eso es crítico. O sea, las columnas es nuestro elemento más valioso en el diseño sismorresistente. Tenemos que protegerlas. Y si la forma de protegerlas es garantizar que falle primero la viga, pues lo garantizamos. Entonces, en el diseño de acero, ustedes van a ver cosas como esta, que le quitan por aquí sección, por ejemplo, a una zona cercana al nudo, y eso es simplemente para que la rótula aparezca primero en ese elemento y no en la columna que está acá. O sea, acá no debe aparecer, ¿vale? Lo mismo para el acero, para el concreto, perdón.
En el concreto, pues no podemos hacer eso, ¿vale? Así que acá lo único, cuando ustedes vean su curso de estructuras 2, van a ver es que protegemos como más se pueda las columnas. ¿Y cómo las protegemos? Le colocamos muchos estribos, aún en las columnas de cubierta, que ya muchos dirán, pero la carga que baja por ahí es poquita. No, pero se protege para condiciones sísmicas. Entonces hay un chequeo que se dice columna fuerte, viga débil. Entonces, ese chequeo lo que hace es empezar a compararte resistencias. Te dice, mira, esa viga que está sobre esa columna está muy fuerte, tiene mucho acero comparado al acero que va en la columna. Entonces, la norma te dice inmediatamente, no, no señor, no puedes dejarme eso así, porque si la columna queda débil comparado a la viga, cuando llegue el sismo y se empieza a generar el mecanismo de colapso, entonces vas a decir que va a fallar primero la columna. Si uno dice, no, yo no quiero que falle la columna, así que quiero que falle la viga primero. Así que, pues, la viga necesitaba ese acero sí o sí, ¿vale? Por las condiciones que sea. Así que nos toca subirle acero a la columna. O sea, si la columna necesitaba menos acero, pues toca subirle porque le está llegando una viga que tenía mucho acero. Esas cositas pequeñas por ahora, es que las describo así muy superficialmente, ustedes las verán con mayor calma en su curso de estructuras 2, pero al final el enfoque es el mismo, o sea, ustedes allá van a empezar a proteger la estructura para que ella se deforme como queremos que se deforme en el campo inelástico. Profe, disculpe una pregunta. Dime. ¿Cómo decía que se protegían las columnas en las estructuras de acero? Se obliga a que las vigas fallen primero que las columnas. Entonces haces estas gargantas, o saben hacer esta garganta en las vigas para provocar que por ahí se genere la falla primero antes que en la columna. Y, o sea, como si cuando se refiere a las gargantas son Cortes. Sí, mira, que aquí cortes. se ve un corte. Ahí se ve que se le ha quitado sección a la viga. Ah, O sea, ya. Es visto que yo en lo veía planta, como ondulado, pero entonces son sí, como... Pero esos mira. ondulados como en el otro sentido, creo. Si esta es la columna, estas que estoy haciendo en azul son las columnas. ¿Listo? Visto en planta. Entonces a esas columnas le llega esa viga roja. Entonces lo que hacen en ese diseño es usualmente provocar, le quitamos sección a la viga, justo en la intersección con la columna, exagerado, pues tampoco le da a bajar media aleta. Entonces quitamos estos pedazos de aquí para debilitar, entre comillas, la viga. Pero debilitarla no para que después digan, no, le colocaron allá, la pusieron a funcionar con un gimnasio y eso se quebró. No, no puede ser así. O sea, la debilitas, pero que con eso, pues aún se conserve, se garantice la resistencia. ¿Vale? O sea, que sea, Ah, listo, pues. es un límite que hay, pero solamente eso se lo haces es cuando llegue el sismo, entonces tu estructura falla por aquí y no por la columna. Es una de las condiciones, no es que sea la única, hay más, con seguridad hay más, pero se tiene que garantizar siempre la misma condición, que las columnas sean más fuertes que las vigas. No pueden ser las vigas más fuertes que las columnas, ni tampoco con igual resistencia. Siempre las columnas más fuertes. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Y el confinamiento, entonces, que esto lo van a utilizar muchísimo, muchísimo de aquí en adelante. Pues, por ejemplo, este es un confinamiento simple, si así le queremos llamar, confinamiento simple. Y lo que estamos confinando es todo este concreto que está aquí. ¿Listo? Pero alguien te puede decir, no, mira, coloquémosle unos ganchitos por acá, así, un acero adicional. Pues eso es genial desde el punto de vista de ductilidad, porque por ejemplo este concreto que está aquí, este interno, está mucho más confinado que este concreto acá en la esquina. ¿Listo? Este está mucho más confinado.
el intermedio. O sea que para efectos de ductilidad le aumentaste un montón la ductilidad colocando esos ganchitos adicionales o esos estribos adicionales. Eso para la sección transversal. Y ahora para la columna vista en perfil, lo que haces es, bueno, sabemos que aquí a nivel del nudo va a haber una concentración grande de esfuerzos durante el sismo. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, pues estos estribos aquí van a ir lo más juntos posible. ¿Listo? Si tenemos columnas de 30 por 40, se coge la menor dimensión y estaríamos hablando de 5 centímetros. ¿Listo? Si esta fuera la columna aquí, esta separación máxima sería 5 centímetros. ¿Quieres que aumentemos la separación de esos estribos? Ah, bueno, toca aumentar sección transversal de concreto. Ah, no quieres aumentar sección transversal, entonces nos toca aumentar estos ganchos acá, o sea, confinar mucho más este concreto. Hay varias alternativas, pero al final el objetivo es que confinen muy bien esa zona del nudo. Y no solamente esa zona del nudo. Adicional, la norma te dice, mira, calcula una zona de confinamiento adicional y hasta ahí me tienes que garantizar que los estribos van a quedar bien junticos. De ahí para allá, en la zona central, estos estribos los puedes separar. Mira, el doble, casi que el doble según este esquema. ¿Listo? Entonces, casi que el doble lo separas. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber concentración de esfuerzos. Y es más, si tu acero si el acero que estás utilizando requiere que utilices traslapos, tú no puedes venir y meterme un traslapo por aquí. No, esto te dice la norma, no, absolutamente no. Si necesitas sí o sí hacer traslapos, porque tus barras de acero son cortas, pues entonces procura hacer un corte de barras de modo que tu traslapo quede en la mitad. Que aquí quede el traslapo. ¿Vale? Pero no me traslapes en el nudo, porque un traslapo es un punto crítico, es un punto frágil. Y en el nudo o en la zona cercana al nudo no quiero puntos frágiles. ¿Listo? Entonces, de ahí viene esa parte de confinamiento en las secciones de concreto reforzado. Es nuevamente, este confinamiento va a estar ligada a la localización de la rótula plástica. La rótula plástica está ligada a que cuando se genere, mi estructura se empieza a disipar energía sísmica a través de las deformaciones inelásticas y si esas rótulas plásticas se deforman muchísimo, súper bien, entonces estaríamos hablando que la estructura tiene una buena capacidad de disipación de energía, una alta capacidad de disipación de energía, lo que se representa en mucha ductilidad. ¿Listo? Entonces una cosa está ligada con la otra. Y ese es el confinamiento y eso es lo importante de el código sismorresistente en un capítulo especial que van a ver ya en su curso de estructuras 2 de cómo garantizar y cómo verificar todas estas condiciones de ductilidad. Lo mismo en las vigas sucede lo mismo con la consideración que primero se protege las columnas, el acero de las columnas tiene que estar continuo, lo mismo que los estribos, siempre se le da prioridad a la columna, así que en los nudos, porque no podemos pasar estribos de columnas y de vigas, nos queda un nudo allá de acero y no podríamos pasar concreto. Entonces, el acero de las columnas es continuo y en las vigas lo que se dice, mira, protégeme una zona de confinamiento de la viga. Esa zona de confinamiento, esas se las puedo decir porque es facilita aquí, es igual a 2H, donde H es igual a la altura de la viga. Si tu viga es de 30 por 30, entonces tienes que garantizarme que 60 centímetros, bueno, aquí dice 90, entonces que la zona de confinamiento es de 180. Y en esa zona de confinamiento, ¿qué vas a hacer? Vas a garantizar que la separación de estribos no supere una dimensión máxima que yo te voy a dar, o sea, el código. Entonces te empieza a confinar, a proteger esas zonas donde sabemos que se va a empezar a plastificar la estructura. Pero a protegerlas, ¿para qué? Para aumentarle su ductilidad.
¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Lo último está referido al coeficiente de capacidad de disipación de energía, que es nuestro último ítem, pero el tiempo no nos da y este es bueno sentarse también a hablar un rato de él, así que lo vemos el jueves con más calma. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto que acabé de explicar? Yo dejo de grabar si no quieren quedar.